Todas las noches la mejor forma para terminar y empezar el día, siempre a través de la poderosa señal de Teleradio América, su canal favorito de televisión, que podemos ser apreciados a nivel de globo terráqueo, porque independientemente a la cobertura nacional que tenemos, la transmisión en tiempo real que hacemos por la internet y también la cobertura satelital así lo permite. Estamos trabajando en vivo para todos ustedes. Y créanme, cuando digo trabajar es porque tengo que manejar algún término, porque lejos de un trabajo esto es un honor, pero sobre todo un placer. Criticar lo malo y resaltar lo bueno ha sido y será siempre el norte, la guía y el compromiso de esta acción televisiva que desde hace más de 20 años hacemos para ustedes, involucrándonos en los temas del presente y permitiendo que los invitados e invitadas, que en no pocas ocasiones son los propios protagonistas de las noticias, puedan expresarse de una forma libre y espontánea. Recuerden que usted tiene formas de comunicación directas con este servidor y también con el programa, de manera tal que si usted entiende que algo le gusta o algo no le gusta del programa, puede dejárnoslo saber utilizando vías que van desde el email hasta el Twitter, pasando por las redes sociales y poniendo a disposición también nuestro número telefónico, que es ese que está ahí, el 809-861-9403, para que nos dejen conocer cualquier situación que pudiera estar aconteciendo en su entorno, en la certeza que previa comprobación periodística vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la misma sea conjurada. También es importante que recuerden que todos los programas de la serie Ruta de Actualidad están colgados en la plataforma de YouTube, por si usted quiere volver a apreciar lo que sucedió en este espacio, puede hacerlo accesando a la misma o tecleando Ruta de Actualidad y o César Duvernay. La Ruta de Actualidad está formalmente en el aire. Amigos televidentes, la Fiscalía del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís depositó una acusación formal contra los implicados en el asesinato de la adolescente Emily Peguero, donde Marlon Martínez y su madre Marlene figuran como los únicos imputados. Ustedes saben, amigos y amigas televidentes, que este caso ha sido debatido no solamente en el escenario judicial, sino también a través de los medios de comunicación, porque el país todavía sigue consternado con esta lamentable tragedia que involucró la muerte de dos personas porque la jovencita estaba embarazada. El Ministerio Público, mediante la acusación formal que debe hacerse, siguiendo el protocolo, el proceso de los casos judiciales en nuestro país, pues pide 30 años de cárcel, de reclusión mayor, para Marlon Martínez, el acusado de ser el autor material, y su madre, Marlene, como en este caso cómplice. Yo entiendo que es un petitorio válido, toda vez que los hechos son espeluznantes todavía, solo nombrarlo, y queda también como punto de análisis que fueron dejados a un lado del expediente las domésticas María Balbina Rodríguez Santos y su gel Miguelina Polo García, así como el hermano de Marlene, Henry Martínez. Se conoce que quedó fuera Simón Bolívar Ureña Almanzar, alias El Boli, luego que llegó a un acuerdo con la Fiscalía, por medio del cual se convirtió en el testigo principal del Ministerio Público. Esta acusación fue presentada justo al vencerse el plazo de los 8 meses, dado por la jueza Isolina Peralta, y que el plazo se extiende porque el caso fue declarado complejo en virtud a una serie de elementos que pudieron ser demostrados en esta fase del proceso. Soy de los que creen, amigos y amigas televidentes, que independientemente a que apoyo el petitorio de 30 años más 20, 30 años para Marlon y 20 para Marlene, que todavía hay algunas cosas que merecen ser aclaradas, que merecen ser dilucidadas en esta lamentable tragedia. Y es por eso que quiero cifrar mis esperanzas para que cuando este
este proceso llegue a la fase de juicio, donde ya ahí estarán los debates y las confrontaciones de manera oral, pública y contradictoria, se pueda llegar a conocer qué pasó con los videos, qué pasó con estos DVRs, estas máquinas de grabación de las imágenes de las cámaras de seguridad, tanto del apartamento donde ocurrió, según la acusación, la tragedia, el crimen de esta jovencita, y que todavía no solamente que están desaparecidos, sino que no se sabe a manos de quién fue a parar o quién o quiénes los retiraron de sus lugares donde estaban colocados. Siento, amigos y amigas televidentes, que estas son cosas que el proceso tendrá necesariamente también que dilucidar, pero mientras tanto nosotros estamos apoyando esta petición de 30 años para el acusado Marlon Martínez y su madre Marlene como encubridora de esta tragedia malvada, aberrante, descarnada, que todavía espanta a la sociedad dominicana cuando se recuerda de la misma. Vamos a esperar que el Ministerio Público pueda aportar los elementos probatorios correspondientes a los fines que este petitorio pueda convertirse en una condena cuando ya este caso se agote sus diferentes procedimientos, ¿no?, y pueda ser conocido en la jurisdicción de juicio. Miren, amigos, me adhiero a la propuesta que hace el ministro de Educación, Andrés Navarro García, que propone que sea en el Consejo Económico y Social que se pueda dar el escenario de diálogo para lograr la concertación, que formule un anteproyecto de la nueva ley de educación como un paso determinante para ser coherente con el Pacto Nacional de la Reforma Educativa. El Ministerio de Educación ha iniciado el proceso formal para lograr la sostenibilidad de la transformación de la educación nacional, y para lo cual se contrató como facilitador al experto Gregorio Montero, quien es un reputado especialista en administración pública. Dijo Andrés Navarro que para ser coherentes con la ruta que se ha llevado, se sugiere que el proceso de concertación se haga fundamentalmente en ese espacio, refiriéndose al Consejo Económico y Social, porque es plural, tiene identidades comprometidas con la educación a través del Pacto de la Reforma Educativa. Y yo apoyo 100% este planteamiento de Andrés Navarro, toda vez que el Consejo Económico Social que preside, que dirige Monseñor Agripino Núñez Collado, ha mostrado una especial interés, una especial intención en caminar del lado de los procesos que sean beneficiosos para nuestro país. Y ahí están los hechos. Aparte de que tiene la estructura técnica, la estructura logística, el aval, los conocimientos y la experticia en diferentes momentos, y no solamente momentos, sino casos y temas que le ha tocado debatir. Y siento que, vista estas características, es el mejor escenario, como muy bien apunta y plantea el ministro Andrés Navarro. Señores, ustedes saben que la ley de educación, la 66-97, tiene más de 20 años y por vías de consecuencia necesita una adecuación a la realidad imperante y sobre todo al momento que vive el país, que partiendo de un escenario, de un elemento fundamental, que la hace ya de por sí sujeto de ser adaptada, es que en ese momento no estaba en funcionamiento la aplicación del 4% para la educación. Ese solo elemento hace que ya la ley tenga que ser revisada y adecuada a lo que es un momento país que se está viviendo, que es diametralmente diferente a cuando se estaba en el momento en que la ley fue promulgada. Por eso me adhiero al planteamiento, entiendo que estos mecanismos gerenciales que se están planteando para lograr una ley consensuada, debidamente dialogada y técnicamente beneficiosa para el país, tiene que ser respaldados por la nación. Al presentar este informe sobre la marcha de la educación como seguimiento al pacto educativo en el marco de la 8ª Asamblea Plenaria del Consejo Económico Social y que fue celebrada en la sede de esta estructura, que es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el recinto Santo Tomás de Aquino, el ministro Andrés Navarro dijo
que no se pretende que el proceso de discusión se circunscriba solo a ese espacio, sino que debe abrirse otro escenario con una metodología abierta para la participación de todos los sectores que quieran contribuir al proceso, y eso es algo aplaudible. Es algo aplaudible, y estas palabras fueron dichas durante la plenaria del Consejo Económico Social, encabezada por su titular, Monseñor Agripino Núñez Collado, y con la presencia de representantes de distintos sectores empresariales, sociales, gremiales y del gobierno, donde el ministro Navarro señaló que el propósito es evitar que el proceso se limite solo al Ministerio de Educación, sino que sea participativo para que la nueva ley de educación sea producto de una amplia concertación y de un diálogo más abierto a la nación, y por eso él entiende que el Consejo Económico y Social es el lugar más indicado. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, saludamos este criterio de apertura no centralista que ha manifestado el ministro de Educación, que no quiere circunscribir solo la discusión al escenario oficial y gremial, sino que pretende aperturarlo de forma tal que todo el que tenga algo que aportar o que señalar en esta fase de construcción pueda hacerlo, porque la educación es la única herramienta que vamos a tener como nación para poder alcanzar los espacios de desarrollo que necesita el país. Entonces, en ese sentido, cualquier aportación o cualquier señalamiento, sin importar de qué sector venga, es importante si lo que logramos es tener una ley que se convierte en herramienta de desarrollo. Por eso yo exhorto a los diferentes sectores a que se acerquen a esta estructura de conversación a los fines de hacer sus aportaciones, entendiendo que es el momento de dar espacio a la sensatez, echar a un lado los intereses tanto particulares, grupales, y mirar el país como objetivo, en este caso, para lograr una buena ley de educación que, ajustado al momento que estamos viviendo, permita obtener resultados en el necesario proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo darle valor agregado al mismo para que nosotros podamos tener en nuestros estudiantes precisamente eso, las garantías de un mejor futuro. Amigos míos, ustedes saben que a 10 días más o menos de haber sido votada favorablemente en el Senado de la República la ley de partidos con la modalidad de primarias abiertas, esa pieza no había sido remitida a la Cámara de Diputados. Ustedes conocen perfectamente que el procedimiento es cuando una pieza, un proyecto de ley se aprueba en una de las cámaras, pues es enviada al otro hemiciclo para que lo conozca, y dependiendo de si lo aprueba en todas sus partes o si le hace algún tipo de modificación, en caso de que sea la primera opción, pues ese inmediatamente pasa al Poder Ejecutivo, que tendrá la posibilidad de promulgarlo, o en este caso de objetarlo o vetarlo, o si se le hacen algunas modificaciones o no se encuentra la pieza favorable, pues entonces vuelve a la Cámara donde lo envió, tendiendo que ser nuevamente conocido y no pudiendo ser presentado en la legislatura correspondiente. Ese es el procedimiento para la elaboración de las leyes. Pero una vez una de las cámaras, en este caso me refiero al Senado, ha votado una ley, la ha sancionado, tiene, según lo que establece el reglamento del Senado de la República, muy específicamente en el artículo 180, como ustedes están viendo, hasta 15 días para enviar el proyecto. Y el presidente del Senado, el doctor Reinaldo Pared Pérez, informó que en el día de hoy va a estar en la Cámara de Diputados este proyecto de ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, que fue aprobado la semana pasada en segunda lectura en el Senado. Dio testimonio que firmó el documento aprobado en la Cámara Alta, como también lo hicieron ambos secretarios del hemiciclo, refiriéndose a Eddie Mateo y a Prim Pujals. Explicó que se trata de una iniciativa de mucha trascendencia y que por tanto debe ser tratada con esmero y con lecturas cuidadosas, poniendo como ejemplo que en el conocimiento en segunda lectura se hicieron casi 30 modificaciones a la pieza, lo que implica
adecuarla al texto original. Miren, yo les dije en el día de ayer que independientemente a la prerrogativa de los 15 días en que tiene el Senado de la República, y a diferencia de otros proyectos de ley que se aprueban hoy y al otro día o 2 días después ya están en la Cámara de Diputados, aquí lo que se estaba tratando era de conseguir los amarres correspondientes para lograr la mayoría calificada que se necesita para poder sancionar leyes que son especiales, en este caso leyes orgánicas, que a diferencia de las normales, que solamente requieren la mitad más uno de la matrícula, pues en este caso se necesita las 2/3 partes del universo, en este caso del hemiciclo. Entonces, por eso es que esa ley todavía no había sido remitida, porque se estaban dando los amarres, los toques, las diligencias y una serie de etcéteras que se dan en estos escenarios políticos de negociación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se va a aprobar o no se va a aprobar? Las matemáticas indican hoy que no. Ahora, el que ese proyecto ya haya sido anunciado, que en el día de hoy, pues estamos trabajando en vivo, que en el día de hoy, dentro de algunas horas, ya va a viajar a la Cámara de Diputados, nos hace pensar que están bastante avanzados estos esfuerzos de negociación, de concertación y de obtención de esa mayoría calificada. Independientemente a que esto se verificará en los próximos días, porque una vez ese proyecto sea recibido, tendrá que ser, porque así lo establece también el reglamento de la Cámara de Diputados, tendrá que ser puesto en agenda en la próxima sesión de ese hemiciclo, pues entonces ya o puede ir, como se ha anunciado, a una comisión especial de conocimiento y luego presentarse en el hemiciclo a los fines de votación, donde puede ser rechazado, como puede ser sometido a modificación o como puede ser aprobado. En caso de que se apruebe, como fue sancionado en el Senado, el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaños, revela que las primarias abiertas se realizarían entonces el 17 de noviembre del 2019, en caso de que sea aprobado en la Cámara de Diputados lo que fue ya sancionado en el Senado, señalando que es necesaria la aprobación de la ley de partidos y de régimen electoral, ya que ha permanecido fuera de la agenda por más de una década, que realmente son 2 décadas, no es una, son 2, son 20 años reales que tiene la ley de partidos dando tumbos en el Congreso Nacional, donde se ha manejado el tema con mucha doble moral, porque a nadie quiere que le pongan control. Y cuando digo eso, estoy siendo categórico en 2 razones. Y es que este programa, que usted nos honra con su sintonía, tiene 20 años en el aire. Y nosotros hemos visto a lo largo de estas 2 décadas de transmisión a los 3 partidos denominados mayoritarios en el poder, todos con posibilidad de sancionar de forma positiva una ley de partidos y agrupaciones políticas. Porque el código electoral que nos rige es lo que determina la ley 275/97, que dicho sea de paso es absolutamente anacrónica frente a una realidad partidaria y contenciosa que cambió cuando se crearon las altas cortes y muy específicamente el Tribunal Superior Electoral y se cambió la conformación de la Junta Central Electoral. Entonces, nadie ha querido aprobarla. Aunque cuando yo le preguntaba a todos los involucrados, me decían que sí, que estaban de acuerdo. Y en efecto, todo el mundo está de acuerdo, menos a la hora de la aprobación. Y por eso tiene 20 años en la agenda nacional este proyecto perimiendo en una legislatura tras otra legislatura. Entonces, estas declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, dichas en el almuerzo conferencia de la Cámara Americana de Comercio, afirma que toda propuesta precisa de escenarios de diálogo y de concertación,
de sectores ordinariamente contrapuestos para que las fuerzas sociales acuerden la solución de los problemas a través del diálogo. Ahora, fue muy claro, y ustedes lo están leyendo, al decir que de convertirse en ley, el costo de las primarias ascendería a unos 5.628 millones de pesos. Esto es según un presupuesto provisional que elaboró la Dirección General de Elecciones de la Junta, expresando, como dije hace un momentito, que las mismas, obligatorias para todos los partidos, se harían en noviembre del 19, que las elecciones municipales serían en febrero del 2020, ahí se estrenaría el voto preferencial para regidores y vocales, que eso es otro tema. Y las presidenciales y congresuales se efectuarían en mayo del mismo año. Y eventualmente, porque está la posibilidad de una segunda vuelta. O sea, todo eso equivaldría a la celebración de 4 certámenes en el 2020. Usted me dirá, asumiendo que se apruebe lo que fue ya sancionado en el Senado de la República. Usted me dirá, óigame, y esto no es mucho dinero. Yo diría, bueno, mira, es una suma respetable. Es una suma respetable. Ahora, hay que ver no solamente lo que cuesta, no, sino el beneficio que pueda traer. Porque de hacerse así, muchas cosas, créanme amigos y amigas que nos acompañan, muchas cosas cambiarían en el escenario nacional. Muchas cosas. Primero porque se transparentaría la nómina de los partidos, porque todas se harían al mismo tiempo, en el mismo día. Evitaría el transfugismo, porque lo evita. Hay experiencia sobre eso. En Estados Unidos existe ese modelo, donde el propio sistema bloquea al votante que ya ejerció el sufragio en determinada institución política, de suerte tal que no puede ir a votar en la otra. O sea, ya ahí no hay un transfugismo, ya ahí no hay una doble votación, no hay una doble carnetización, y eso ya transparentaría la nómina real de las organizaciones políticas, que si usted se pone a ponerle atención a todos los argumentos de militancia que dicen, aquí debería haber por lo menos 15 millones de gente, porque todo el mundo tiene un reguero de partidarios, por lo menos en el papel y en el discurso. Y obviamente no sabemos hasta qué punto es real, tanto en que si es más o si es menos, este monto que está dando la Junta Central Electoral, porque también hay un elemento, en este caso tecnológico, que pudiera hacer variar eso que le estoy planteando. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra realidad a 20 años de esta ley que nos rige en términos partidarios, la 275/97? Señores, la realidad es que fue promulgada precisamente para evitar, y ante la realidad lógica de que la política, como todo proceso, tiene un costo, para evitar que los partidos políticos tuvieran que ir a buscar recursos en escenarios no necesariamente correctos para poder ejercer sus actividades. Y por esa razón, una parte importante del presupuesto nacional se le otorga a las organizaciones políticas en virtud a su caudal de votación para que ellos, entre comillas, no tengan que accesar a cualquier tipo de dinero por un asunto de supervivencia. Entonces, en tal sentido, y tenía lógica, usted dice, bueno, pues entonces nada, vamos a sacrificarnos en aras de la democracia y vamos a darle dinero a los partidos políticos. Dinero que se le quita al presupuesto nacional y que por vías de consecuencia deja de ser utilizado en una serie de acciones, educación, salud, transporte, etcétera, que deberían estarse usando. Pero, digamos, la democracia cuesta. Ahora, ¿cuál ha sido la realidad? La realidad ha sido que por ausencia de controles y por ausencia de sanciones, se tiene un país pagándole dinero a los partidos políticos, dizque para que ellos no tengan que buscar recursos en otros lados, y al mismo tiempo los mismos partidos políticos que cogen ese dinero y no hay garantías de que hayan dejado de aceptar, porque en efecto siguen aceptando recursos de quien quiera que les den. Fíjense, amigos míos, que el Estado ha financiado a los partidos políticos
en 20 años, en términos oficiales, con 13,000 millones de pesos. 13,000 millones de pesos ha sido, según palabras del propio presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, lo que se ha erogado a los partidos políticos. Si él entiende que la racionalidad exige poner un límite a los gastos de las campañas electorales, y yo creo que tiene razón. Desde la implementación del financiamiento público a las campañas electorales en el 98, se han destinado 13,480 millones de pesos, y que si se calculaba a cuánto ascenderían para las elecciones del 2020, estaríamos hablando de 17,000 millones de pesos, casi 18,000 millones. Entonces es lo que él dice, hay que estar atento a la nueva realidad. Las ofertas de dinero ilegal, producto del narcotráfico internacional, lavado de activos, trata ilícita de personas y demás actividades delictuosas que se convierten en tentativas atracciones y que pudieran contaminar la voluntad de algunos candidatos y futuros funcionarios que, a cambio de estas dispensas obsequiosas e inmorales, pueden comprometer la voluntad pública y eventualmente se pueden convertir en prevaricadores. Entonces, yo entiendo que se necesita una ley de partidos políticos, una ley de partidos políticos que nos lleve también a un nuevo escenario del Código Electoral vigente, que pueda ser más riguroso ante esta realidad imperante y que evite que el Estado tenga que estar pagándole dinero a los partidos políticos sin control de que los partidos políticos cojan ese dinero y también estén recibiendo recursos de quien quiera darlo. Entonces es por eso que yo entiendo que en este momento lo importante no es ni siquiera si las primarias son cerradas, si son abiertas, porque si usted analiza ambas modalidades va a encontrar luces y sombras en cada una. O si pudieran ser semicerradas, que es un punto intermedio. Lo que es realmente fundamental es que no desaprovechemos la oportunidad de poder tener una ansiada ley de partidos políticos que pueda establecer orden en la casa partidaria de nuestro país. Entonces eso es lo que realmente a mí me preocupa. Ahora usted me dirá, ¿y hay posibilidades de que se pueda aprobar la ley de partidos políticos? Yo les voy a ser muy claro. En términos numéricos, hoy no hay, porque se necesitan 127 votos de los diputados, en el Senado no hay problema, pero se necesitan, de hecho, por eso se aprobó, se necesitan 127 votos. Esos 127 votos hay que buscarlos tanto en los 33 diputados que están opuestos a la modalidad, que obedecen a la línea de Leonel Fernández, y en los 50 que están opuestos a la misma, que obedecen al Partido Revolucionario Moderno. Ahora bien, eso no es garantía, porque yo le estoy hablando eso de hoy. Ahora, ya cuando el proyecto mañana esté en la Cámara de Diputados, entonces ya la realidad puede cambiar. ¿Y por qué puede cambiar? Primero, porque la política no es un ejercicio religioso. Y segundo, porque hay un argumento válido que pueden esgrimir los legisladores, que puedan ser convencidos, para llamarle de alguna manera, de variar su posición. ¿Cuál? Evitar que el país se quede sin una ley de partidos políticos. Por eso, amigos y amigas televidentes, es que usted ve cómo el doctor Leonel Fernández, abanderado del modelo de las primarias cerradas, dice hace 2 días que no hay votos para aprobar las primarias abiertas. Eso lo dijo él hace 2 días, haciendo una contabilidad legislativa de qué tiene, en términos de diputados, los que están propugnando para que sea sancionado lo que se aprobó en el Senado y el sector que le adversa. Sin embargo, en el día de ayer, el mismo Leonel Fernández, manejándose con la cautela que significa tener que decir lo que tiene que decir, pero sin levantar un avispero, porque tanto el sector oficialista que propugna por las primarias abiertas como el de él, oficialista también, que propugna por las cerradas, están en una especie de ataque con sonrisas. Y dice
que con fuerza de imposición se podrá vencer, pero no convencer. Y ya ahí él está asumiendo la posibilidad que negaba en el día de ayer. Eso mismo que él decía en el día antes a esa publicación, cuando decía no hay votos, horas después dice, con fuerza de imposición se podrá vencer, pero no convencer. E incluso mandando una advertencia con un tufo de rebelión futura, que eso huele a división, cosa que no va a suceder. Porque si algo tienen los PLDistas es mucha inteligencia emocional, y a la hora de la verdad, cuando se trata de joderse, créanme que se ponen de acuerdo, y escúsenme la palabra, porque lo han demostrado. Ahora, ¿por qué, gracias director, por qué el presidente Fernández dice lo que dice? Si usted me dirá, si días antes, horas antes, estaba diciendo que no se tenían los 127 votos para poder sancionar positivamente lo que fue aprobado en el Senado. ¿Por qué? Porque él sabe que la política es el arte de lo posible. Y porque él sabe, por experiencia propia, que en el 2015, cuando su grupo intentó frenar la reforma constitucional, aduciendo que tenía los votos para poder hacerlo, óigame, en el trayecto de la Fundación Global al Congreso, ahí se cambiaron muchísima gente. Y ahora mismo tienen el argumento de evitar, bloquear que el país tenga una ley de partidos políticos. Ahora, ¿cuál es, y hacemos una pausa, cuál es el escenario de laboratorio frente a esto? Miren cuál es, amigos míos. Si se logra la mayoría calificada, y yo creo que con este envío que está haciendo el Senado a la Cámara de Diputados, se ha avanzado bastante en ese propósito. Si se logra eso, es un excelente globo de ensayo para saber que la reforma constitucional puede ir. Porque tanto la reforma constitucional como la ley de partidos son legislaciones orgánicas que por tanto necesitan la mayoría calificada. Y si se logró pasar la ley de partidos tal cual fue aprobada en el Senado, eso indica que no habría problemas para poder pasar la reforma constitucional, toda vez que son los mismos números legislativos que se necesitan, tanto para una como para otra. Nosotros hacemos una breve pausa. Cuando retornemos, vamos a conversar sobre esto que para mí me pareció espeluznante y que necesita la observación y la acción del gobierno y del universo legislativo. Y es este estudio que plantea lo difícil que es ser niña en muchos de los sitios de nuestro país, dando cuenta, amigos y amigas que nos acompañan, que en esta zona donde se hace este estudio, que estamos hablando del sur profundo, el 50.1% de jóvenes entre 13 y 20 años han tenido relaciones sexuales. Pero también que un 11% admite haberlo hecho antes, por lo menos una vez, a cambio de dinero. Diciendo, entre otras cosas, que hay un 29.9% de las niñas y niños que son victimizados. Estamos hablando de explotación sexual, estamos hablando de matrimonios forzados y desafortunadamente apoyados por la comunidad y por la familia. También vamos a referirnos a esta posición del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dando cuenta que el gobierno no intervendrá en el caso de Junior y de la ONSA. Palabras de Flavio Darío Espinal. Ahora yo le voy a decir una cosa. Es que no puede intervenir. Es que no puede intervenir. Porque si dice que no va a intervenir ahí, ¿qué les quiere dejar dicho al país? ¿Que va a intervenir en otros? ¿O que ha intervenido en otros? Hay declaraciones como que yo sencillamente no las entiendo. Hacemos una pausa, estamos en tiempo de ruta.
nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Santiago se convierte en el primer y único municipio del país que trata de manera industrializada la totalidad de sus desechos sólidos. Green Wheels Dominicana, a través de la compañía Silpen Global, en una alianza estratégica con el ayuntamiento, cuenta con la planta de revalorización de desechos urbanos más grande y moderna de toda América Latina. Silpen Global procesa 900 toneladas de basura al día, la cantidad total que produce el municipio de Santiago, recibiendo más de 200 camiones diariamente que vierten directamente para su procesamiento inmediato a un ritmo de entre 6 y 8 minutos por cada camión, realizando un efectivo vaciado, lo que se traduce en un gran ahorro de tiempo y combustibles para las empresas recolectoras. Nosotros como empresa tenemos la responsabilidad social y ambiental de tratar los desechos de manera adecuada. Generamos unos 300 empleos directos, separando los desechos orgánicos de los inorgánicos con entrega, pasión y entusiasmo. Este proceso de revalorización, separación y clasificación de los desechos sólidos se traduce en salud para nuestra gente y protección al medio ambiente. Hoy Santiago está completamente limpio. Hoy Santiago revaloriza toda su basura. Silpen Global, un camino limpio hacia el futuro. Bueno, volvemos al estudio principal de Teleradio América, desarrollando para ustedes en Ruta de Actualidad. Y caramba, estaba interactuando con algunos amigos y amigas quienes, nada, nos manifiestan sus puntos de vista, a veces a favor, a veces en contra, sobre todo en el tema tan, yo no diría que conflictivo, ¿no? Pero digamos que tan intenso y tan apasionado, ¿no? Porque genera pasiones, de la ley de partidos políticos, la situación que se está dando en el mismo, en la misma. Vamos a ver, óigame, vamos a ver. Se puede dar la mayoría calificada, ¿eh? Créame, yo tengo información clasificada, tengo información producto de las relaciones que uno ha logrado cultivar a lo largo de estos 20 años de historia y los 36 casi que tengo como aprendiz de periodista, y creo que se puede dar esa mayoría calificada. Insisto, el que haya sido llevada ya al Congreso, a la Cámara de Diputados, la pieza,
significa que están muy cerca de conseguir esa mayoría. Si usted analiza que dentro de los diputados del PRM hay algunos que responden a la línea política de Hipólito Mejía, que está de acuerdo con las primarias abiertas, tanto así que por eso promulga la ley 186-04 que establece la modalidad, aunque luego, como he dicho otras veces, fue declarada inconstitucional el año siguiente por la Cámara, en este caso por la Suprema Corte de Justicia, actuando en rol de Tribunal Constitucional. O sea, ese grupo ya de por sí puede perfectamente variar su posición. Pero también alguna gente del sector Leonel Fernández pudiera reconsiderar su postura sobre la base argumental de que no quieren que el país se quede sin ley de partidos políticos y en todo caso no se estarían yendo para otra organización política, se estarían quedando en su propio partido. No van a ganarse una expulsión por eso. Sobre todo cuando se recuerda que el comité político dejó en libertad a sus legisladores para que pudieran actuar conforme a su conciencia, cosa que nadie se lo cree, en este caso. O sea que la mayoría calificada puede darse y es un tubo de ensayo, es un globo de ensayo frente a lo que sería la matemática legislativa necesaria para una potencial reforma constitucional, porque son los mismos votos. Y eso es lo que quizás algunos analistas no quieren ver. Pero bueno, les decía, amigos y amigas televidentes, que este estudio elaborado en el sur profundo muestra una realidad que tenemos necesariamente que enfrentar. Habla de niñas de 11 años a las que le daban cerveza, regalos, dulces. Gente muy mayores, 10, 15 años después, de muchachitas que son abusadas, de algunas de ellas que son entregadas por sus familias y que forman parte de este 50.9% de los jóvenes entre 3 y 20 años de la región de Enriquillo que han tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida. Cifras que recoge este estudio realizado por el Plan Internacional y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y que revela que de ese porcentaje un 26% admitió haber tenido sexo con una persona de 10 o más años de diferencia. Un 11% que admite haberlo hecho al menos una vez a cambio de dinero de regalo. Y todas estas cosas lo dice este estudio, Invisible bajo el sol, una mirada a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la región Enriquillo, dado a conocer y que se realizó en las provincias Barahona, Pedernales, Bauruco e Independencia, con una muestra aleatoria de 729 jóvenes. Y entre los principales hallazgos que ustedes lo están leyendo, se destaca la normalización que hay de las explotaciones sexuales de menores y de mujeres vinculadas a matrimonios forzados y a uniones tempranas con gente adulta, con hombres adultos, situación que es aceptada por la comunidad y que la asume como una consecuencia de la pobreza y de la falta de oportunidades. Entonces, amigos y amigas televidentes, yo entiendo que no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda ante esta situación de esta explotación sexual tolerada socialmente y que tiene sólidas raíces en la violencia de género que afecta a las niñas y a las mujeres dominicanas. Yo estoy haciendo el llamado primero a la familia. A veces familias disfuncionales desde el punto de vista de la mentalidad, para que se fortalezca el núcleo, porque ese es el principal entorno de protección. Y también al universo legislativo, que ha sido muy, pero muy parco y muy displicente a la hora de aprobar una legislación que penalice el matrimonio entre niñas, o sea, es decir, entre matrimonio con niñas, con menores. Eso hay que penalizarlo, porque es la única manera de nosotros poder tener una herramienta efectiva frente a esto que es terrible, porque está socialmente aceptado, porque son muchos padres y muchos tutores
que permiten este tipo de cosas, que es una expresión de la violencia de género. Entonces yo espero y aspiro que el gobierno, que el universo legislativo, no deje pasar por alto esto, que es una reiteración de lo que ha estado aconteciendo. El estudio lo localiza en el sur profundo, pero también en diferentes campos y zonas de nuestro país. Entonces yo insisto en la recomendación de llevar a cabo dinámicas de crianza con el fin de identificar las causas de la explotación sexual de las jóvenes. Que el Estado ponga en marcha medidas para proteger a la niñez y adolescencia de la protección sexual, de esa explotación sexual, no solo en el contexto del desarrollo turístico, sino también en el marco de las políticas de reducción de pobreza y también de la igualdad de oportunidades. Yo espero y aspiro que esto se haga, porque estamos ante un problema bochornosamente grave. Miren, amigos, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Flavio Darío Espinal, asegura que el gobierno no va a intervenir para que el asesinato del abogado Junior Ramírez y el caso de corrupción denunciado en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, queden impunes. Dice que de parte del gobierno, del presidente de la República, no hay más mínima interferencia a favor de nadie. Y yo entiendo que estas palabras del consultor jurídico no tienen razón de ser, porque se supone que eso a nadie se le debe ocurrir. De hecho, y en beneficio del gobierno, hay que decir que cuando el presidente Danilo Medina Sánchez se enteró de la situación inmediatamente, a horas de haber sido enterado, destituye al director de la ONSA, e inmediatamente pues inicia el proceso al ingeniero Rivas. Entonces, yo entiendo que esas palabras no tienen razón de ser, porque además la gente pudiera preguntarse, ¿y a qué viene la aclaración? Cuando se supone que un caso que ya está debidamente encartado ya escapa de lo que es la influencia del Poder Ejecutivo, independientemente de que el Ministerio Público sea nombrado por él, que es una de las tareas pendientes que como país tenemos. Entonces yo siento que estas palabras de el consultor jurídico no tienen razón de ser desde el punto de vista de lo que no debe ser. Porque ¿a quién se le puede ocurrir un presidente que inmediatamente se entera de una situación fea, anómala, extraña, y en las preliminares toma la decisión de sacar del cargo al incumbente, me refiero a Manuel Rivas, de darle luz verde al Ministerio Público para que haga lo que tenga que hacer? ¿A qué viene esto que está diciendo ahora mismo el consultor jurídico, cuando se entiende que eso es lo que se está dando? Ahora, lo que debe hacer el gobierno, el Ministerio Público, es ahondar en todas las investigaciones a los fines de construir un buen expediente acusatorio que determine no solamente lo que se ha denunciado, sino por qué se llegó hasta esos niveles. ¿Por qué o por quién las estructuras de vigilancia, de control y de monitoreo no funcionaban en la ONSA? Sobre todo cuando tenemos que ser sinceros y honestos al decir que el gobierno no ha escatimado esfuerzos de ningún tipo, para poner barreras de altura, ya sea desde la Dirección General de Impuestos Internos, desde la Cuenta Única, desde la Contraloría, desde Auditoría Interna, desde los comités de ética de las instituciones, desde contrataciones públicas. Óigame, ahí están, pero en ONSA no funcionó nada de eso. Entonces, eso es tan grave como el mismo caso de corrupción que se está investigando, que hace climas de fatalidad con la muerte del abogado, catedrático y comunicador Junior Ramírez, que según la acusación investigó, encontró y luego intentó extorsionar. Algo malo, pero que en ningún modo alguno justifica el crimen. Entonces yo creo que estas declaraciones del consultor jurídico no las entiendo, porque se supone que esto ni siquiera hay que aclararlo, porque claro que no puede intervenir, eso está ya judicializado. La parte final del programa, amigos que nos acompañan, quiero felicitar la
laboriosidad, la labor de inteligencia, de investigación y sobre todo de integración multiagencial que ha hecho la Dirección General de Aduanas y que queda evidenciada, por ejemplo, en este decomiso de casi $1,5 millones de dólares en el puente de Jaina. Oficiales de inteligencia junto a la Dirección General de Aduanas incautaron ayer más de $1 millón en el puerto de Jaina Oriental, que llegaron en 4 tanques en 2 contenedores procedentes de Estados Unidos, enviados a través de una compañía de estas de shipping o mudanceras. Fuentes militares y oficiales de aduana informaron que la empresa Salcedo Cargo Express transportó $1,458,580 preparados en 163 rollos con cientos de billetes de distintas denominaciones y que fueron compactados y envueltos en papel plástico transparentes e introducidos en piezas de repuesto. El contenido fue embarcado como tanques de hierro, refiriendo a repuestos vehiculares varios. Y en este decomiso pues participaron oficiales de aduanas, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de la Dirección General de Migración, de los departamentos de inteligencia del M2 de la Armada y también del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria. De acuerdo a la documentación que acompaña a la mercancía, los tanques los envió Francisco Vargas desde Estados Unidos a Marcos Peña, quien reside en Santiago, y trascendió que las autoridades están gestionando con las de Estados Unidos la ubicación del emisor para los fines de apresamiento. Yo repito, amigos y amigas televidentes, que esto muestra un cuidado específico que hay que reconocer, ha puesto la Dirección General de Aduanas y merece la felicitación a las diferentes agencias que interactuaron para lograr este decomiso. No obstante, queda la preocupación, la duda, la pregunta y la intención de que sea investigado desde cuándo se estaban dando este tipo de cosas. Porque cuando se hace este envío, estas acciones, no es la primera vez. Generalmente es porque en otras ocasiones las cosas han salido bien. Entonces yo creo que la investigación tiene que ir más allá, tiene que tratar de identificar si esto obedeció a una acción particular, esporádica, voluntaria, sola, o si forma parte de una estructura que sigue o ha seguido haciendo esto en otras ocasiones. Creo que esas son interrogantes a satisfacer precisamente para fortalecer aún más esas barreras de altura que son fundamentales para evitar que se den situaciones de esta naturaleza. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy, señoras y señores. Nos vamos a encontrar cuando el reloj diga que son las 12 de la noche. Y en ese mismo momento usted y yo vamos a perpetuar este encuentro que desde hace más de 20 años realizamos, involucrándonos en los temas del presente y permitiendo que estos invitados e invitadas, que muchas veces son los propios protagonistas de las noticias, puedan expresarse de una forma libre y espontánea. Recuerde siempre que usted es la parte más importante de esta relación, por tanto y por cuanto tiene esas formas para manifestar lo que le pueda gustar o no le pueda gustar de la ruta de actualidad. Si van a dormir, que tengan felices sueños. Pero si no, recuerden que la programación de Teleradio América se muestra interesante para todos nosotros. Nos vemos, si Dios quiere.